Si le damos la gloria a Dios, hermanos, que Él es el que vive y reina para siempre. Él es nuestro Salvador y nunca nos desamparará, hermanos. Amén. Mis hermanos. Gloria al Señor, aleluya, poderoso Dios. Yo me decía a mí mismo, hermanos, no tienes que cantar hoy porque te vas a quedar afónico, pero hermanos, cuando sentimos esa presencia, es imposible resistirse, hermanos, es imposible. Y aunque me quede con voz, hermanos, sin voz, hermanos, aquí estoy predicando la palabra de Dios, porque podemos sentir su presencia. Desde que dicen que vamos a empezar el culto, ahí sentimos la presencia de Dios. Entonces, ¿qué nos dice la palabra el día de hoy, hermanos? Antes de especificar, hermanos, en lo que vengo el día de hoy, hermanos, porque Dios me puso, hermanos, de que hablara acerca de los ministerios, hermanos. Pero es necesario, hermanos, hablar de esto primero, que es acerca de los dones de Cristo. Hermanos, ¿qué me dice la palabra? Cuando empezamos a leer, hermanos, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Si ponemos cuidado a la palabra, hermanos, podemos ver que dice a cada uno, hermanos. ¿Qué me está diciendo la palabra, hermanos? De que cuando nosotros nos acercamos a Cristo, desde el momento en que lo aceptamos como Salvador, hermanos, ahí automáticamente Él nos da un don a cada uno de nosotros, hermanos. ¿Cuáles son estos dones, hermanos? Ya los vamos a ver. Pero la palabra me está diciendo de cada uno de nosotros que ya creemos en Él y lo hemos aceptado. Ya cada uno de nosotros tenemos eso, algo especial dentro de nosotros. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos? Pedirle a Él para descubrir ese don. ¿Qué es lo siguiente, hermanos? Cuando ya hemos descubierto el don que Dios nos da, tenemos que ponerlo a trabajar. Amén. Amén. Vamos hasta ahí, hermanos. Amén. Tenemos que poner a trabajar el don que nos da Dios. ¿Qué me está diciendo, hermanos? Por ponerle más ejemplo, hermanos, desde ya, hermano David, hermana Sujei, que acaban de aceptar al Señor, hermanos, desde el día en que ellos mencionaron las palabras de salvación, Dios ya los empezó a utilizar. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora? Pedirle a Dios, hermanos, ¿en qué me quieres utilizar, Señor? Sí, amén. ¿En qué te puedo servir? ¿En qué puedo ayudar al cuerpo? ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia, hermanos. Tenemos que trabajar juntos para que la iglesia, hermanos, no necesite, porque Dios sabe qué necesita la iglesia. Y ahí está poniendo sus vasos. Pero a veces nosotros no damos al Señor a que Él trabaje en nosotros, sino que nosotros queremos a veces, digamos, yo quiero predicar y Dios quiere que yo esté en la adoración, porque yo quiero estar en la adoración y Él me quiere predicando. Tenemos que pedirle a Dios esa sabiduría. A veces donde nosotros queremos estar, Dios no nos quiere tener. Amén. Yo miro a hermana Sujei predicando la palabra. Yo miro a hermana David. Yo miro a hermano David evangelizando en las calles. Amén. Tenemos que creerlo, hermanos. Pero tenemos que creerlo nosotros primero. De qué es lo que Dios nos quiere estar utilizando en este día. Amén. Entonces vamos a ver cuáles son estos dones, hermanos, que Dios nos prepara. Y ponga cuidado, hermanos, porque aquí tal vez puede aparecer el don que usted quiere. Y no guarde su Biblia, hermanos, porque la vamos a estar utilizando. Me acompaña en 1 Corintios 12, hermanos. Ahí vamos a estar viendo en dónde Dios nos quiere estar utilizando, hermanos. Tenemos que poner cuidado. 1 Corintios 12, 7, hermanos. Si me acompañan, ahora si no, yo lo leo, hermanos, no es obligación. Pero así es que aprendemos, hermanos, dónde están los libros de la Biblia. Amén. Si no la leemos en la casa, aquí nos podemos coordinar dónde está cada libro, hermanos. Amén. 12, 7, hermanos. Y dice, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Si puso cuidado cómo empieza este versículo, dice otra vez, pero a cada uno, hermanos, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu. Y ahí ponga cuidado, hermanos, porque ahí es donde Dios nos ha dado estos dones. Dice, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades
por el mismo Espíritu. Gloria a Dios. Alegres, hermanos, todos estos dones, Aleluya. cada uno de nosotros lo puede tener, hermanos. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Hermanos, eso es algo que tenemos que desear aquí, hermanos, porque ya tenemos lenguas, hermanos, pero necesitamos alguien que las interprete, que nos dé el mensaje que Dios está utilizando a las hermanas o hermanos, para que alguien interprete el mensaje que Dios está dando. Amén. Pero todas estas cosas las hace uno, y no nos confundamos, hermanos, porque la misma palabra lo dice que Él lo hace, y es el mismo Espíritu repartiendo a cada uno particular como Él quiere. Amén. Qué palabra la que Dios nos está dando aquí, hermanos. Tenemos que agarrarla, tenemos que creerla, tenemos que creer de que Él nos dará un don, hermanos. Y que sabe que lo bueno, hermanos, que cuando usted tiene una entrega con el Señor, no solo es un don el que le da. Puede tener 2, puede tener 3, puede tener todos, hermanos, los dones que Dios le dé, hermano. Pero tiene que haber una entrega, tiene que haber algo, una relación entre usted y Cristo, hermanos. Pero primero tenemos que creer con esa fe positiva, hermanos. ¿Para qué? Para que podamos trabajar en el cuerpo, en la iglesia, hermanos. Usted es muy necesario, hermanos. El apóstol Juan compara a la iglesia, hermanos, como el cuerpo humano. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Juan, hermanos? Y yo lo voy a poner de ejemplo. Ahorita estamos viendo una situación. ¿De qué sirve, hermanos, de que mi mano se levante y mis dedos no quieran agarrar el micrófono? ¿De qué sirve que mi mano se levante y mis dedos agarren el micrófono y mi boca no hable? ¿De qué sirve, hermanos, de que se pongan de acuerdo mi mano, mis dedos, mi boca y mis ojos no quieran ver? Así es de necesario usted en el cuerpo de Cristo, hermanos. Y dice, tal vez usted, yo tal vez soy un dedo, yo tal vez soy algo pequeño del cuerpo de Cristo, pero hermanos, justamente la semana pasada, hermanos, uno a veces no se da cuenta lo necesario que son cada parte pequeña de su cuerpo. Justo la semana pasada, yo, todavía lo pueden ver, me corté un dedo aquí, hermanos, por Aragán, prácticamente por Aragán, porque le compré un juguete a mi hija y por no ir a traer una tijera agarré un cuchillo y me corté, hermanos, casi me quitaba la punta de mi dedo. Y uno no se puede ver, uno no puede notar qué tanto usa un dedo hasta que se lo lastima, hermanos. Porque yo trabajo en construcción, hermanos, y mis manos las utilizo 100% en mi trabajo. Y a cada rato me andaba topando mi dedo, hermanos, a cada rato. Ahí estaba yo recordándome lo importante que es cada dedo, lo importante que es cada parte pequeña en el cuerpo, hermanos. Pero no nos podemos dar cuenta qué tan importante es usted, hermanos, hasta que hace falta. Hasta que usted no quiere hacer su función en la iglesia. Amén. Usted tal vez dirá, yo no soy nada, yo no soy nadie, pero la palabra me está diciendo, si usted está dudando que no tiene un don, la palabra me está diciendo simplemente usted no es cristiano, hermanos. Porque cuando usted viene a ser hijo de Cristo, Él me está diciendo, yo le doy un don, automáticamente, hermanos. El trabajo de usted, mi hermano, es buscar cuál es su don. Pero no venga a decirme, yo no tengo ningún don, hermano, porque la palabra lo está contradiciendo a usted mismo. Tenemos que buscar en qué Dios nos quiere utilizar. Tenemos que buscar en qué podemos ayudar a nuestra iglesia. Pero ¿cómo íbamos a descubrir, hermanos, de que nuestra hermana Elsie era una gran predicadora? Porque la única vez que la han puesto, hermanos, hizo un buen trabajo. ¿Cómo íbamos a descubrir de que ella tenía ese don de traer la palabra de Dios si no la ponemos a predicar? A veces, tal vez, usted se le esconde al hermano Pepe, para que no me ponga. Lo que usted no sabe, que él desde la mañana hace los privilegios, no está adivinando. No se esconda, hermano, ya los privilegios ya están hechos desde la mañana. Amén. No se esconda, hermano. Dios sabe por qué le pone a él, en qué lo va a poner a trabajar. A veces usted dirá, a mí no, yo no quiero que me den la palabra. Qué nervios estar aquí enfrente.
así es. Ese es el temor de Dios, hermanos. Así es. Ese temor nunca se le va a ir. Aquí donde me miran, me tiembla la voz, me tiemblan las piernas. Pero hay que obedecer a nuestro Señor. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Tenemos que trabajar, hermanos. Así que dígale a su hermano, hermano, tú tienes un don. Dígale a su hermano, hermano, sin pena. Hermanos, usted tiene un don, dígale. Necesitamos que trabajes en tu don. Sí, amén. La iglesia necesita que trabajes en tu don. Aleluya. No nos desconcentremos, hermanos. Amén. La gloria es para Dios. Aleluya. Entonces Dios me está diciendo aquí, hermanos, que todos somos necesarios. Todos somos capacitados por el mismo Señor para desenvolvernos aquí, hermanos. Yo no voy a decir el nombre, pero aquí, hermanos, hay un hermano que dice por broma, hermanos, es que yo soy solo una basurita. Hermanos, no se meta ese pensamiento, hermanos, que no lo engañe el diablo. Amén. Aquí todos somos necesarios en la obra de nuestro Dios. Aquí todos somos necesarios, hermanos. Y ahí, con el tiempo iremos viendo dónde Dios nos quiere utilizar. Y no le extrañe que si usted hace un buen trabajo, lo van a seguir poniendo, hermanos. Y no haga un mal trabajo por querer. Porque usted y Dios, usted se la va a ver con Dios. Aleluya. Amén. Sí. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Aleluya. Gloria a Cristo. Entonces ya entendiendo esto, hermanos, que cada uno de nosotros tiene un don, volvemos a leer Efesios 4:11, hermanos. Y aquí es donde quiero concentrarme, hermanos, porque hay muchos de que no entendemos de qué se trata los ministerios, hermanos. Hay muchos de que confundimos. La Biblia me enseña, hermanos, de que solo hay 5 ministerios. Y hay muchos de que dicen que tienen muchos ministerios. Erróneamente, hermanos, pero ahorita vamos a aprender según la palabra, amén. Entonces Efesios 4:11, hermanos, no cierren su Biblia porque la vamos a estar utilizando bastante. Aleluya, bendito Dios. Dice, pero todas estas cosas, perdón, hermanos, Aleluya. 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, amén, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Esos son los 5 ministerios que hay en la iglesia, hermanos. De los cuales, aunque usted no me crea, hermano, pero lo dice la palabra y lo voy a tratar de cubrir, hermanos, para que entendamos, hermanos. Porque de qué nos sirve, hermanos, tener una iglesia llena, de qué nos sirve tener una iglesia grande, hermanos, pero en la ignorancia. ¿De qué nos sirve, hermanos? Tenemos que anhelar una iglesia de que vaya conforme a la palabra, de que vaya conforme a como Dios quiere, hermanos. Aquí no vamos a estar consintiendo el pecado, hermanos. En eso nos tenemos que concentrar, en buscar la presencia de Dios, aprender de su palabra. A veces tal vez nosotros creemos una cosa y no la es. Pidámosle al Señor que Él nos haga entender y que nos haga cambiar nuestro pensamiento de tal como lo tenemos ahorita. Si estamos erróneamente, decir gloria a Dios porque tú me estás enseñando. Si lo tenemos correctamente, hermanos, pues démosle gloria a Dios porque usted ya lo sabe también. Amén. Entonces, los ministerios son 5, hermanos, de los cuales 2 ya están puestos, hermanos. Ya no puede existir más personas con este ministerio, el cual son los apóstoles y profetas. Ya no hay más, hermanos. Ya estos ya fueron puestos por el Señor. Y estos, dice la palabra, que estos son los cimientos de la iglesia. La palabra de Dios, hermanos, compara a estos, hermanos, como una casa, digamos, hermanos. Yo no sé quién sabe de construcción, y por lo que es que más sé, por eso se lo voy a explicar yo, hermanos. Tal vez algún mecánico con el carro se lo explica, pero yo voy a explicar según como lo sé. Aleluya. Amén. Entonces, cuando usted empieza una construcción, hermanos, ¿qué es lo primero que hace? La base, hermano. La base de... ¿Qué es la base, hermanos? ¿Qué es la base en una construcción? ¿Qué es la base aquí en la iglesia?
la base tiene que ser Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Sobre eso se basa toda la iglesia. Sí, amén. Está, digamos aquí el piso, todo lo que sostiene esta casa, hermanos, es Cristo. Amén. Pero la palabra me dice que las columnas fueron los apóstoles y profetas. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Aleluya. Sobre la base van las columnas, hermanos, para empezar la construcción. ¿Quiénes son las columnas? Apóstoles y profetas. Amén. Entonces, después la palabra me dice que cada ladrillito, hermanos, que va siguiendo cada columna para terminar la casa, somos nosotros como piedras vivas, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiero dar a explicar, hermanos? Yo no sé si usted ha visto en estos tiempos, yo no sé si usted ha visto, hermanos, mucha gente que se hace pasar ahora por apóstoles y profetas. ¿Usted cree, hermano, que el ingeniero que es Dios, el arquitecto que es Dios, usted cree que Dios se equivocó cuando empezó la construcción? No, los apóstoles y profetas, me dice la palabra, que eran los cimientos de la iglesia. Y usted ya no puede poner nuevas columnas cuando ya empezó a construir y a poner los ladrillos. Usted ya no puede venir a poner nuevas columnas. El arquitecto e ingeniero fue Dios. Dios no se puede equivocar. Entonces, si Él dijo, bueno, ya puse mis columnas, no, el hombre no puede venir, se necesita otra columna, Dios se le olvidó. El hombre no puede venir a decir eso, hermanos. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, hermanos. Le voy a decir ya, desde ya, hermanos, si usted no lo convenzo con lo que Dios me dio, no hay problema, hermanos. Esto no es una prédica de salvación, no es una enseñanza de salvación. Usted puede seguir creyendo lo que quiera, pero yo aquí voy a estar utilizando la Biblia para dar lo que Dios me ha dado a mí. Aleluya. Para que salgamos del pensamiento erróneo que tal vez tenemos, hermanos. Tenemos que buscar la verdad, no por lo que nos dice el hombre, sino por lo que dice la palabra. Aleluya, gloria a su nombre. Entonces vamos a repasar, hermanos, porque aquí dice en la Biblia, entonces todo creyente recibe ¿qué? Dones del Espíritu. Amén. Amén. Pero uno que otro hombre es capacitado con un ¿qué? Con un ministerio, hermanos. Eso lo tenemos que grabar, hermanos, y eso es lo que quería que aprendieran antes de tocar los ministerios. Entonces repitamos otra vez. Todo creyente recibe ¿qué? Dones del Espíritu. Pero uno que cada hombre recibe ¿qué? Ministerios. Aquí, gracias a Dios, hermanos, tenemos los 3 ministerios que aún se pueden trabajar, hermanos. Si ustedes no lo han notado, tenemos nuestro pastor, que es un ministerio que Dios se lo ha dado. Gloria al Señor. Tenemos nuestra hermana evangelista Roxana, que Dios se lo ha dado, hermanos. Gloria a Y si Cristo. usted no se ha dado cuenta, hermanos, tenemos el ministerio de niños, que no es a los niños, sino que es a la maestra, que es Rebeca. Dios la ha puesto para que les enseñe a esos niños. Y conforme han pasado los días, hermanos, hemos descubierto de que hay más que tienen ese talento para trabajar con los niños. A mí me contaron y me sorprendió, hermanos, de que nuestra hermana Karen también dice que hizo un excelente trabajo ya con los niños. Eso solo Dios lo hace, hermanos, tenemos que creerle a Dios. Amén. Bendito sea Dios de que capacita a las personas, mis hermanos. Y bendito sea Dios de que tenemos esos 3 ministerios ya aquí en la iglesia, hermanos. ¿Y para qué permite eso Dios, hermanos? Para que capacite a cada uno de nosotros. Para que nosotros con nuestro don podamos llevarlo al máximo donde Dios nos quiere tener. Amén. Gloria sea a Dios. Aleluya. Entonces, si me acompañan, hermanos, en Apocalipsis 21, del 10 al 14. Está fácil, hermanos, Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Sí, así es. Apocalipsis 21, 10, 14. Apocalipsis 10, 14, hermanos, ¿lo tienen? Amén. Dice el apóstol Juan, hermanos,
según lo que el Espíritu le dio. 21, 10, 14, hermanos. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y en el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Ahí es donde vamos a lo que les estaba diciendo, hermanos. 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Amén. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí, hermanos? Vamos a ponerle lógica a lo que Dios nos está diciendo en esta tarde. De que ya los cimientos ya están puestos, hermanos. Esos cimientos los veremos en la ciudad celestial que Dios está preparando para nosotros. Entonces, ¿qué me está diciendo la palabra, hermanos? Que ya no necesitamos más cimientos. Vamos a desmentir a estos que quieren engañar a la iglesia, hermanos, diciendo que son apóstoles y no lo son. Tenemos que concentrarnos, hermanos, leer la palabra y no ser engañados fácilmente por estos impostores. Tenemos que demandarlos ante el Señor, hermanos, porque Él haga su justicia ante ellos. Pero ellos todavía están a tiempo, hermanos, de arrepentirse, porque dice la palabra: mientras haya vida y esperanza, hermanos. Ellos todavía están a tiempo de arrepentirse de todo esto malo que están haciendo y salvar más almas para Cristo. Porque ellos mismos, hermanos, tienen tantas almas engañadas, hermanos. Tienen tantas personas, hermanos, que los siguen y se concentran tal vez ellos en seguirlos a ellos y no a Cristo. ¿Por qué? Porque hay gente, hermanos, que tiene aquella labia, hermanos, del diablo, de que tienen, hermanos, para engañar a personas, hasta hijos de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra. ¿Por qué? Porque no oramos a Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nos pasa esto a nosotros? Tenemos que abrir los ojos, hermanos. Y si ahí a través de cámaras, hermanos, está alguna persona entre esto, hermano, es hora que despiertes y te pongas a pensar, hermanos. Si el cristianismo que estás siguiendo es el cristianismo de Cristo o es el del hombre. Tengamos cuidado. Abramos los ojos, hermanos, que no nos vengan a engañar. Por eso es importante que leamos la palabra. Gloria a su nombre. Entonces, en esta tarde, hermanos, el Espíritu me puso 4 puntos, hermanos, que eran necesarios para ser llamado apóstol. Ahorita, en esta tarde, me voy a concentrar más en ese ministerio, hermanos. No me puse a estudiar los 5 que son, porque nos íbamos a demorar mucho y abarca bastante, hermano. Entonces, voy a estar tocando más este ministerio apostólico. Aleluya. Entonces, Dios me puso 4 puntos, hermanos, según la Biblia, hermanos, se lo voy a estar mostrando. Para poder ser llamados apóstoles, hermanos, esto tenían que tener. Y para que nos quede claro, hermanos, de que estos que se llaman ahora apóstoles, no lo son. Y si cumplen con estos 4 puntos, hermanos, pues les vamos a llamar apóstoles, porque lo son. Amén. Amén. Entonces, el primer punto me puso: tenían que haber conocido al Señor Jesucristo personalmente. ¿Será que algunos de estos apóstoles que están en estos tiempos conocieron al Señor Jesús personalmente? Hágase esa pregunta, hermanos. Hechos 1, 21 al 26, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Hechos 1, 21 al 26. Amén, ¿lo tenemos? Amén, aleluya. Dice la palabra: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto a nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Mira la primera palabra, hermano, dice: es necesario. La misma palabra nos lo está diciendo. Es necesario pues que de estos hombres
que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Vamos a hacer una pausa. Le voy a decir, hermanos, usted sabe, hermanos, cuántos apóstoles eran. 12. Pero uno se murió, hermanos, uno se suicidó, se colgó. ¿Quién era? Judas, amén. Entonces aquí es donde venimos, hermanos. Ya Judas había muerto, pero es necesario que hayan 12. Entonces tenían que suplantar al que murió. Entonces aquí donde estamos leyendo, aquí es donde suplantan. Yo no sé quién sabe quién fue el que lo suplantó. Amén. No. Entonces el 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José llamado Barsabás. ¿Por qué señalaron a este hombre, hermanos? Porque había estado desde un principio con ellos, porque había conocido a Cristo. Amén. Aleluya. Que tenía por sobrenombre justo, y a Matías, dice. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. ¿A cuál lugar, hermano? Se fue al infierno. Amén. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles, y ya no eran 11, sino eran 12, hermanos. Matías fue el apóstol que suplió a Judas, hermanos. Amén. Ya les voy a aclarar lo que dice la palabra sobre Pablo, hermanos. La hermana que dijo Pablo no está confundida, pero Pablo no fue contado con los 12, hermanos. Amén. Ya les voy a aclarar eso. Amén. Aleluya. Pero así, entonces la palabra me está diciendo que Matías fue el que suplió a Judas. Amén. Entonces, esto es lo que tenemos que examinar, hermanos. La misma palabra nos está diciendo que eran 12. ¿Y cómo lo eligieron, hermanos? Orando a Dios. No fue que un hermano aquí lo sintió: oh, hermano, aquí Dios me ha dicho que vas a ser apóstol. Y como un caballero, hermanos, que hasta con una espada lo hacen. Yo no sé de dónde han sacado ese rito. Yo no sé si usted lo ha visto, pero sacan una espada y le dicen: el Señor te nombra apóstol, pan. Y eres apóstol del Señor. Y hacen una gran fiesta, y hay una gran alegría. Al que nombraron apóstol, ahí se siente la mamá de Tarzán. Y hay una confusión, hermanos, y por eso hay tanta confusión en nuestra iglesia, hermanos. En la iglesia de Cristo me refiero. Porque tomamos cosas por el sentir del hombre y no por medio de Dios, hermanos. Leemos en la Biblia que habían apóstoles, pues decimos: pues pueden ver más apóstoles, pues pongamos aquí apóstoles en la iglesia porque es necesario. Y no, hermanos, tenemos que leer la palabra. Dios me está diciendo que estos ya fueron elegidos y ya han sido utilizados desde ya en la ciudad celestial. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, punto número 1, digamos, si algún día, hermano, se le acerca a uno de estos que dice ser apóstol, dígale: hermano, entonces, ¿dónde conociste al Señor? ¿Te tomaste un café o algún té con el Señor? Dime tú. Y tal vez le salga con alguna respuesta divina, fíjate que yo lo conocí por un sueño, por una visión. Bueno, pues, tal vez cumplió el número 1. Vamos con el punto número 2. Aleluya. Dice: tenía que haber sido llamado por el Señor Jesús directamente. Me acompañan en Lucas 6, hermanos. Gloria a su nombre. Para los que quieran acompañarme, Lucas 6. Pero, hermanos, me están entendiendo. Yo trato de explicar lo mejor que puedo. Y no, les juro que no, mi intención no es confundirlos más. Yo lo trato de dar todo lo que Dios me da conforme a la Biblia también. Amén. Lucas 6, 12 y 13, hermanos. Gloria al Señor. Entonces dice la palabra: en aquellos días él fue al monte a orar.
Y pongamos cuidado a esto, hermanos. Están hablando de Jesús. Y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces la misma palabra me está diciendo, hermanos, que fue el mismo Jesucristo, de que los eligió a ellos, hermanos, a sus 12 discípulos, a los cuales también llamó apóstoles. Jesús no vino, hermanos, y dijo, Tim Marín de 2 pingüe, y eligió a sus 12, hermanos. No lo hizo así. Aquí la palabra me está diciendo, hermanos, de que Él se fue a orar toda la noche. El mismo Jesús, hermanos, oró toda la noche. Y nosotros no queremos orar ni 5 minutos. O tal vez se nos viene por visión, como les digo, hermanos. No es así, hermanos. El mismo Jesús, el mismo Hijo de nuestro Dios, oró toda la noche. ¿Para qué? Amén. Para que nuestro Dios le revelara, hermanos, a cuál de todos ellos iba a elegir. Porque dice la palabra de que no eran 100, no eran 1000, eran cientos, dice, que le seguían a nuestro Jesús. Y de esos cientos, hermanos, Él pudo elegir esos 12 conforme como el Padre se lo pusiera. ¿Amén? Tenemos que agarrar este ejemplo, hermanos. El mismo Jesús nos lo está dando. Él eligió a sus 12 y le dijo, vas a elegir a este, vas a elegir a este, aquel también que te va a traicionar, aquel también que te va a negar. Dios sabía, hermanos, quién era el que lo iba a vender. Dios sabía y se lo dijo en la cara a Pedro. Antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces, le dijo. En la cara, hermanos. ¿Qué me está diciendo? Que Él sabía todo lo que iba a pasar. Ya lo había vivido Él tal vez en su mente y no había pasado. Pero a veces no entendemos, hermanos, la forma maravillosa en que trabaja nuestro Señor. A veces queremos compararnos a Él, tomando decisiones que solo el Señor puede tomar. ¡Aleluya! Ponemos gente, hermanos, que creemos que está capacitada para unas cosas y no lo es así. Solo porque nos lo vemos, de que está bien, digamos, bien vestido. Perdonen las hermanas, tal vez tiene su manto hasta las rodillas. Y solo porque lo vemos así, se basan en elegirlo y no se ponen a orar a Dios por una respuesta. No se ponen a decirle a Jesús, yo la miro así, pero tú mírale el corazón. Señor Jesús, yo la miro bien a esta hermana, pero ponme tú si es ella o no. Así le tenemos que orar a nuestro Dios cuando necesite algo en la iglesia, hermanos. A alguien que trabaje en la iglesia. Tal vez va a ser un puesto importante. Tenemos que pedirle a Dios primero, antes de tomar una decisión. Y si Dios no te contesta, mi hermano, no tome la decisión. Como dijo nuestra hermana ayer, hermanos, con la enseñanza de José. Pasó José 13 años, dijo, esperando que Dios lo sacara de toda esa mala vida que le había tocado. 13 años, hermanos, esperando una respuesta de Dios que le sacara de esa mala vida. Y como dijo nuestra hermana, a veces no podemos ni orar días ni meses. Queremos todas las cosas a nuestro tiempo y no al de nuestro Dios. Tenemos que aprender, hermanos, de cada enseñanza que Dios nos trae en este lugar. No solo escucharlo y al día de mañana ni se acuerda qué pasó. No me concentré tanto en los profetas, hermanos, porque nuestro hermano Miguelito la semana pasada lo tocó. Dio una enseñanza bien excelente, hermanos, para aprender de todos aquellos que estuvieron aquí antes de que nuestro Dios, nuestro Jesús viniera. Amén. Vamos entendiendo, hermanos. Entonces, esto es lo que nos tenemos que preguntar, hermanos. Si digamos pasó el punto número 1, porque le puso una respuesta que se le vino a la mente y tal vez usted no le encuentra vuelta, entonces le pregunta, hermanos, a cualquiera que se llame apóstol, y usted le dice, entonces Dios te eligió a ti. Entonces Jesús te eligió a ti directamente, mi hermano. ¿Estás seguro que Jesús te eligió o fue el hombre? Eso es lo que nosotros le tenemos que decir a aquellos que se hacen llamar apóstoles en el día de hoy. Dios te eligió a ti. Amén. Entonces vamos al punto número 3, hermanos. Dice, tenían que recibir el poder del Señor Jesús para sanar toda enfermedad. Amén. Vamos a Mateo 10:1, hermanos. Aleluya, gloria a su nombre.
Ya le dije, hermanos, esta no es una prédica de salvación. Yo estoy dando lo que Dios me da. Si usted lo cree, ya hacen usted, hermano, y si no, pues no hay problema, hermanos. Siempre vamos a seguir siendo hijos de Cristo. Yo no quiero ofender a nadie, hermanos. Solo estoy dando lo que Dios me da. Amén. A su nombre. Mateo 10:1, hermanos. Aleluya. Dice el Señor. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, hermanos, cuando yo escucho en estos tiempos, hermanos, que hay apóstoles, a veces me dan ganas de correr, hermanos, y decirle, hermano, Dios te ha dado la autoridad de sanar toda enfermedad. Vamos al hospital y le quitas el negocio a todos los doctores. Eso dan ganas de decirles, hermanos, porque aquí la palabra me está diciendo, Dios a sus 12 apóstoles le dio la autoridad, hermanos. Amén. Entonces, hermano, tú eres apóstol, sana toda enfermedad. Hermano, tú eres apóstol, ¿por qué no echas fuera los demonios? Así es que hay que hablarle a esta gente, hermanos. Porque ellos viven en una mentira, que llegan tanto a mentir, que ellos se la creen. Ya ellos ya no dicen estoy en una mentira entre ellos, sino que yo estoy en la verdad. Están tan engañados en lo que ellos creen, en lo que el hombre les dio, que se olvidan a lo que Dios nos está dando en su palabra. Entonces vamos a ver si es cierto lo que yo digo, hermanos. Busquen Hechos 5, 12, 16. Disculpen, hermanos, que lo estoy haciendo trabajar, pero tenemos que ser respaldados por la palabra. Amén. Vamos a buscar para respaldar lo que yo digo, hermanos. Hechos 5, 12 al 16, hermanos. Amén. Amén. Y dice la palabra, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban, escuchen esto, hermanos, sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos, hermanos, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados, hermanos. Como dice la palabra, todos eran sanados. Imagínense, hermanos, cómo era la fe de Pedro, hermanos, que dice que aunque sea que la sombra de Pedro tocara a los enfermos, todos eran sanados, hermanos. Pero ahora en estos apóstoles de hoy en día, hermanos, ¿cómo? Y la sombra de ellos puede tocarlo a usted. ¿Por qué? Porque ¿qué? Tienen sus guardaespaldas aquí, guardaespaldas acá, guardaespaldas aquí. ¿Qué es eso, hermanos? No creen en la ayuda del Señor. No creen que Dios los protegerá, hermanos. Se han exaltado tanto que se han olvidado de nuestro Dios. Conocen la palabra, hermanos, pero la enseñan erróneamente. No la enseñan como Dios quiere, sino como ellos quieren, hermanos. Estos temas no se tocan en estas iglesias, hermanos, que dicen que tienen estos apóstoles. ¿Por qué? Porque saben que ellos mismos caerán en su misma mentira. Dios tenga piedad de ellos, hermanos. Porque muchos de ellos tal vez empezaron bien, pero se han ido más de allá del llamado que Dios les dio. Ahora lamentablemente hay más apóstoles que pastores, hermanos. Lamentablemente, hermanos, se desvían del camino de Dios. ¿Por qué? A veces porque miran mucho dinero, a veces porque la fama. Ya saben, hermanos, qué es lo que pasa cuando empiezas a ser alguien importante en la iglesia. Te empiezan a tratar mejor las personas, te dan más importancia. Pero a veces, como no estamos agarrados de la mano del Señor, todo eso, hermanos, nos hace desviarnos. Y ya empezamos a dar enseñanzas que no son de Dios, sino que del enemigo, hermano. ¿Y quién hace todo eso? El diablo.
pero que no nos damos cuenta hasta que ya estamos bien metidos en el pecado. Amén. 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 Entonces, qué maravilloso era en esos tiempos, hermanos, de que cuando pasaba Pedro, dice, pero como dice la alabanza, no era Pedro ni tampoco la sombra, sino era nuestro Dios, hermanos, por medio de él, que sanaba toda enfermedad. Amén. El último punto, hermanos, ya vamos a terminar, no se preocupen. Tenían que establecer iglesias con un cuerpo directivo, autónomo e independiente. Y por eso, hermanos, muchos se hacen llamar apóstoles hoy en día. Solamente porque abren 200, 300 iglesias, ya se creen que ya no son solo pastores, sino que ya son algo más que pastores. Lamentablemente es, hermanos, que se desvíen, que no ven la bendición que Dios les da. Pero la palabra me dice, hermanos, que cuando usted abre nuevas iglesias, hermanos, usted tiene que poner un pastor y tiene que poner varios directivos, así como lo tenemos en esta iglesia, hermano. Está el pastor y está la directiva de ancianos. Está la directiva encargada de cualquier decisión que se puede tomar. La palabra me enseña que así tiene que ser, hermanos. Sí, amén. Pero ¿qué es lo que pasa en estos tiempos, hermanos? Aquellos que abren que 200, 300 iglesias, le dicen, ponen el pastor y no ponen la directiva y le dicen al pastor que está dirigiendo esa iglesia. Ahora, todos los diezmos tienen que ir a la central, dice. Te puedes quedar con las ofrendas si bien le va al pastor. Ahora, si no, lo tienen con un sueldo que no le alcanza para nada al pastor. Pero todos los diezmos dice que tienen que ir a la central, hermanos. Yo no sé de dónde han aprendido eso, pero se han desviado tanto, hermanos, que es lamentable que se desvíen tanto de la palabra de Dios. Hermanos, ya no es iglesia el que tú tienes, es un negocio, hermanos. Y si, pastor, tú me estás escuchando a través de esas cámaras y miras que tú estás en esa situación, a ver si te pellizcas o algo, pero tú estás mal. Tienes que escuchar la palabra del Señor. Si Dios te quiere como pastor, Él mismo te dará tu iglesia en la cual tú puedas predicar la palabra y no lo que el hombre quiera. Tenemos que concentrarnos, hermanos, a no desviarnos. Yo sé que a veces para los nuevos es confuso, hermano. Tal vez no tienen esta sabiduría aún de ministerios, de dones, hermanos. Pero hoy en día Dios te está hablando. Dios quiere que trabajes en la iglesia, hermano. Entonces vamos a ver un ejemplo en la que el mismo apóstol Pablo, hermanos, él nos enseña cómo debían ser las cosas. Y busquemos, hermanos, Tito 1:5. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Cristo. Gloria al Señor, hermanos. Gloria a su nombre, aleluya. Tito 1:5, hermanos. Ya vamos a terminar, hermanos. Aleluya. Pero no estarlos aburriendo, hermanos. Aleluya. Amén. Dice la palabra: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. ¿Qué es lo deficiente, hermanos? Lo que estaba mal. Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Qué es lo que le dice aquí el apóstol Pablo a Tito, hermanos? Que en Creta dice que él había fundado muchas iglesias, pero ¿qué era lo que pasaba, hermanos? De que una sola directiva dice que tenían todas estas iglesias. Y entonces Pablo le dice a Tito: es necesario de que pongas directiva en cada iglesia. Porque qué bonito era, hermanos, como en estos tiempos, de que había bastantes iglesias y todo lo que se reunía en cada iglesia iba solo a la principal. Qué bonito era para el que estaba a cargo ahí en esa iglesia, pero dejaba sin nada a las que estaban alrededor de él. Qué mal. Yo no sé cómo es que funcionan estas iglesias, de que le mandan todo lo que recaudan a otra central, hermanos. Yo no sé cómo es que sobreviven. Yo no sé si el pastor le toca trabajar y él pone de su dinero para suplir las necesidades de la iglesia. Yo no sé cómo trabaja, hermanos. Pero así es como trabajan ahora, hermanos, que han vuelto un negocio todas las iglesias.
Amén. Ya no es que tú seas apóstol, sino tú eres un negociante. Usas la palabra del Señor para hacerte rico, hermanos. Le llegan tantos diezmos que ya ni hayan donde meter tanto dinero, hermanos. Qué tristeza, hermanos, de que haya llegado algo así la iglesia del Señor. Que se haya desviado tanto la iglesia del Señor, mis hermanos. Amén. Entonces, Pablo nos enseña aquí, hermanos, de que él fundaba iglesias. Y que él ponía la directiva y su pastor, y ahí las dejaba, hermanos. Así es como tenemos que hacer. Aquí tal vez no tenemos ese pensamiento, hermanos, pero puede que suceda en un futuro, que tal vez se haga otra iglesia, pero la misma palabra me está diciendo que no tiene que estar atada a esta, hermanos, sino que tenemos que ayudarla a fundar la iglesia, poner la directiva, el pastor, y después dejarla volar, hermanos. Si es de Dios, esa iglesia sobrevivirá y traerá más almas a Cristo. Pero si no es de Dios, eso se terminará. Pero no es problema del que la fundó, hermanos, sino el pastor que dejó. Ya el que la fundó ya no tiene ningún problema, nada que ver con la iglesia que han fundado. Tenemos que entender eso, hermanos. Tenemos que no tenemos que dejar ser engañados, hermanos. Es tan fácil, hermanos. Y ahora, para aquellos hermanos que les quedó la duda de Pablo, hermanos, dice que Pablo, obviamente él es un apóstol, pero hermanos, los 12 apóstoles eran apóstoles a los judíos. Pero Pablo mismo le dice a los judíos: Dios me envió a ustedes, pero ustedes no me quisieron recibir, les dice. Entonces Dios me pone apóstol, pero hacia los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles, mis hermanos? Nosotros. Gloria a Dios. Ahí es donde Pablo entra, hermanos, como apóstol. Y gloria a Dios por él, hermanos, porque por él empezó la iglesia, la palabra a venir a nosotros. Si no hubiese sido por Pablo, solo los judíos hubiesen sido salvos. Si no hubiese sido por él y todos los discípulos que él empezó a hacer, la palabra no llega hasta acá a nosotros, hermanos. Dios tenía el control, porque yo no sé si conocen la historia de Pablo, hermanos. Él empezó siguiendo a la iglesia, persiguiendo a la iglesia. Él era un fariseo, su nombre era Saulo, y podemos ver lo que nos dice Pablo, hermanos, si me acompañan. Ya la última cita que les doy, hermanos, se los prometo. 1 Corintios 15, hermanos. Ahí Pablo nos dice cómo fue que él empezó su ministerio apostólico. 1 Corintios 15. Aleluya. Ya casi terminamos, hermanos. 1 Corintios 15, 3 al 9, hermanos. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y escuchen esto, lo que dice el 8, hermanos. Y el último, hermanos, de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. El último, hermanos. ¿Será que estos apóstoles que están ahorita en estos tiempos conocieron a Jesús antes de Pablo? Él mismo nos está diciendo aquí, hermanos, que él fue el último. Y leamos el 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Él no se consideraba apóstol. ¿Pero por qué? Porque yo perseguía la iglesia de Dios. ¿Quedó claro, hermanos? Yo en verdad espero, hermanos, que ustedes hayan entendido lo que Dios me dio, hermanos. El mismo Pablo está diciendo que él fue el último, hermanos. Si usted conoce algún apóstol de estos tiempos, pídale a Dios, hermanos. No se pelee con él, hermanos. Hay que pedirle a Dios.
Hay que pedirle a Dios, hermanos. Es lo único que podemos hacer por estas personas. Amén. Y si tiene muchas personas a su cargo, hermanos, hay que pedirle a Dios mucho más, hermanos. Para que estas almas sean salvas, hermanos. Aún está a tiempo. Mientras haya vida, hermanos, hay esperanza. Hay que orar por todas esas almas que lo tienen engañados, aquellos que dicen ser hijos de Dios y no lo son. Esto es algo grande, hermanos, porque usan la misma palabra para engañar a las personas. Aquí tenemos que predicar la palabra, hermanos. Que Dios no permita que nos desviemos, hermanos. Aleluya. Aquí Dios trae de diferentes formas la palabra, hermanos. Hay muchas enseñanzas, hay prédicas. Aquí podemos sentir lo que siente el hermano. Cuando uno sufre, todos sufrimos, hermanos. Les agradezco haber puesto atención, hermanos. Nos ponemos de pie. Gloria a Cristo. Y vamos a llamar a nuestro pastor. Aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga la vida del hermano.